No te diré dónde buscar. A menos que quieras que algo aterrador te mire. Sin embargo, cuando vi la casa por primera vez en 2012, no me inquietó. Era curiosa, como yo. No recuerdo por qué recorría distraídamente ese pueblo británico, escasamente poblado y casi anodino. Lo que sí recuerdo es el motivo por el que me detuve en un jardín particular que había detrás de una casa unifamiliar, que se encontraba junto a unos cuantos acres de tierras de cultivo. Una sombra larga en forma de T pintaba el césped. A mí me pareció un espantapájaros de gran tamaño. Para mejorar la visibilidad, la mayoría de las imágenes satelitales se toman cuando el sol está en su punto más alto, lo que significa que las sombras son más cortas. Rara vez verás gente caminando, e incluso si lo haces, sus gafas de sol no la delatarán. No pudo haber sido una persona de pie con los brazos extendidos. Por otra parte, algo en mi hipótesis del espantapájaros no me convenció. En cualquier caso, era adolescente por aquel entonces y mis intereses eran volubles. Me olvidé de todo el asunto durante años. Pero en 2016, mi amigo y yo estábamos hablando de los muchos misterios sin resolver que circulaban por internet, y recordé ese misterio tan personal que me ocurrió 4 años después. Le enseñé a mi amigo la casa en Google Maps y fue aún más curioso que la primera vez. Había 2 pantallas en forma de T, la original era tan larga como siempre y la nueva tenía la mitad de la altura de la primera. Sombras muy raras, admitió Oliver. Y es solo una casa residencial, no forma parte de las tierras de cultivo cercanas, así que ¿para qué necesitaría el dueño espantapájaros? No recuerdo cómo respondí. La conversación se desvió hacia otra cosa, gracias a que el alcohol me incapacitaba para pensar. No fue hasta 2019 que mi amigo volvió a mencionar la intrigante casa, así que la buscamos en Google una vez más. Y, de nuevo, el jardín había cambiado. La segunda sombra había crecido hasta la altura de la primera sombra. Algo en la rareza de todo aquello me dejó, por primera vez en 7 años, bastante asustado. Vi en sus ojos abiertos que Oliver sentía lo mismo. Rápidamente disimuló su incomodidad, pero noté su momentánea pérdida de serenidad. Noté la vacilación que precedió a su risa forzada y antinatural. Simplemente no entendía muy bien por qué ambos teníamos tanto miedo de 2 sombras. El bebé espantapájaros ya ha crecido, dijo. No respondí. 30 segundos después, Oliver levantó su teléfono, mostrando Google Maps, y dijo, 52 minutos. Vi la línea azul que marcaba la ruta desde su apartamento hasta la casa de campo, a casi 1 hora de distancia, y arqueé una ceja. ¿No hablas en serio? Sí, insistió. Llevamos años hablando de esta casa. ¿No quieres saber qué hay en ese jardín trasero? Negué con la cabeza. Ya no. Hay algo raro en esa imagen, Oliver. Él gimió. Oh, vamos, Jamie. Sé que te ha dejado una picazón en la cabeza. Te conozco. No vamos a viajar por todo el país para espiar el jardín de alguien, dije. Bueno, sí, y me encantaría tu compañía, respondió Oliver, encogiéndose de hombros. A vista de pájaro no se puede ver mucho, y Street View no nos deja asomarnos por encima de esos setos altísimos. Necesitamos ver el lugar en persona. Siento como si hubiera salido de mi cuerpo durante 1 hora más o menos. Que alguien más tomara las riendas. Porque solo me di cuenta de que me habían convencido para acompañar a mi amigo cuando su coche se detuvo frente a esa famosa casa de Google Maps. Ya no se veía como un tejado plano y un jardín a vista de pájaro, sino como una estructura tridimensional, terriblemente real. La modesta residencia de ladrillo rojo estaba rodeada de setos de 2,5 metros de altura, campo y silencio. Había otras casas de campo esparcidas por los sinuosos caminos rurales, aquí y allá, pero no contribuían a romper el silencio opresivo y absorbente de la zona. Ver la propiedad en persona me puso los pelos de punta. Me dejó con ganas de arrebatarle el volante a Oliver y llevarnos lejos de ese lugar de altos muros. Y sus setos me hicieron formular una pregunta obvia. Si no has traído zancos, ¿cómo vamos a echar un vistazo a este jardín? Oliver sonrió mientras abría la puerta del conductor, así que lo seguí hasta el maletero del coche. Él siempre había sido más del tipo de mostrar que contar. Dentro del maletero del coche había un dron. Por favor, no, gemí por dentro. Odiaba la idea de husmear en la propiedad de un extraño con una cámara aérea. Por otra parte, escalar la valla y traspasar la propiedad hubiera sido peor, así que asentí con la cabeza, indicando que estaría de acuerdo con el descabellado plan de Oliver. Rápidamente elevó el dron y vimos la transmisión en vivo en el controlador de su tableta mientras el insecto blanco, de plástico y con aspas, volaba con estruendo sobre la casa, con las hélices difuminándose contra el cielo. Oliver alzó el dispositivo por encima de las tejas y ambos contuvimos la respiración al ver el jardín. Entonces exhalamos con fuerza y dolor los jadeos de sorpresa al ver cómo se revelaban las largas sombras que había visto en fotografías durante 7 años. No son espantapájaros en absoluto.
Dos humanos estaban atados con una cuerda gruesa y bien anudada alrededor de sus muñecas y piernas a grandes cruces de madera. Tal vez, por mucho que me horrorizara la idea, crucifijos. Mi amiga y yo no gritamos, sino que nos quedamos en silencio. Inmóviles. No hay trauma comparable al shock. No hay horror comparable a quedarse paralizado, incapaz de pensar. No se puede ejecutar. Y el terror de lo que estábamos viendo solo empeoraría cuando mi amigo decidió, con dedos temblorosos, volar el dron hacia abajo, acercándolo a las dos personas atadas en el jardín. Uno era un adolescente que se retorcía débilmente atado, con la mirada fija en el dron que lo filmaba desde arriba. Llevaba una camiseta blanca con 5 letras rasgadas hasta la carne, creando letras manchadas de sangre en su torso. Desovar, Dios mío. Gemía aterrorizada, dejándome caer contra el coche con los ojos llorosos en la pantalla de la tableta de Oliver. Tenemos que llamar a alguien. En la cruz original, que había visto 9 años antes, había una mujer que apenas parecía una mujer. Sus brazos y piernas, que asomaban por los agujeros de sus overoles, no eran más que fardos de paja. Oliver y yo finalmente logramos liberarnos de nuestro estado de congelamiento, comenzando a sentirnos mal cuando nos dimos cuenta de que la mujer cautiva estaba muy viva, pero muy sin extremidades, salvo por la parte superior de sus brazos alrededor de los cuales había cuerdas firmemente envueltas. Atravesando tanto su ropa como la piel que había debajo, de la misma manera que el niño que se retorcía a su lado, había otra palabra escrita con sangre. Puta. Oliver abrió los labios y solo logró emitir un susurro, un bufido sin palabras. Antes de que pudiera intentarlo de nuevo, un trueno retumbó en el aire, seguido por el corte de la transmisión en vivo y la visión del dron cayendo al otro lado de la casa y aterrizando en el jardín. Ese sonido estruendoso solo se escuchaba en los rincones más remotos de Inglaterra. Un disparo. Y momentos después, mis ojos captaron la silueta de un hombre ancho y corpulento detrás de las cortinas finas como el papel de la ventana del piso superior de la casa. Las cortinas se abrieron y de repente apareció un instrumento de 2 cañones y una mano que intentaba alcanzar el pestillo de la ventana. Le grité de miedo a Oliver, muévete. Al subir al coche, el chirrido del plástico me inundó los oídos. No tuve que levantar la vista para saber que nos estaría señalando desde la ventanilla abierta. Oliver pisó a fondo el acelerador y casi esperaba que su ventanilla lateral se rompiera de repente. Esperaba que el cuerpo de mi mejor amigo se desplomara en un charco de sangre contra el volante. Sin embargo, no hubo disparos. Nos marchamos en coche. ¿Qué coño?, gritó Oliver minutos después, con saliva, lágrimas y mocos volando de su cara horrorizada. Lo único que logré fue sollozar en respuesta. Mi amigo llegó a una gasolinera 20 minutos después, y aunque yo le dije que teníamos que llamar a la policía, él afirmó que primero debíamos regresar a casa, que debíamos ser valientes. A Oliver le preocupaba que el dueño de la casa hubiera decidido no seguirnos porque necesitaba deshacerse de todas las pruebas. Entonces mi amigo sugirió que teníamos un plazo limitado para volver atrás y registrar algunas pruebas de lo que había hecho el hombre. ¿Ves demasiados programas de crímenes?, supliqué, jadeando. Este es el mundo real, oye. En el mundo real, ves un crimen y llamas a la policía. Así es. En fin, después de muchas idas y venidas, mi amigo me hizo creer que estaba de acuerdo con mi plan de dejarlo en manos de las autoridades. Pero mientras iba a la gasolinera a pagar por el tanque recién llenado, Oliver salió disparado y me dejó atrás. Intenté llamarlo varias veces durante la siguiente hora aproximadamente. Nada. Entonces llamé a la policía y les conté lo que había sucedido. Para ser justos, las autoridades se tomaron en serio mi denuncia y registraron la propiedad del dueño. Sin embargo, como Oliver temía, los agentes que acudieron no encontraron nada en el jardín del desconocido. No hay víctimas crucificadas y rellenas de paja. No hay cadáver de un dron. No hay cartuchos de escopeta. Nada que valide mi cuento. El propietario, un hombre llamado Sr. Tomlinson, dijo a la policía que no había visto ni un dron ni 2 hombres fuera de su propiedad. Le mostré a la policía la imagen satelital en Google Maps, y el Sr. Tomlinson simplemente se rió. Dijo que la imagen tenía al menos 1 año de antigüedad, que se había deshecho de esas estatuas meses antes. Sí, estatuas. Al parecer, esta fue una explicación suficiente para los policías. Obviamente, había muchas maneras de corroborar mi historia. La policía revisó las grabaciones de vigilancia de la gasolinera, nos vio a Oliver y a mí junto a los surtidores, y luego lo vio alejarse en coche mientras yo estaba en la tienda. Mira. Protesté. No decíamos que mintieras, Jamie, insistió un policía. Simplemente necesitamos pruebas. Señalé la pantalla. Ahí tienes la prueba. Vinimos juntos hasta aquí, y ahora se ha ido. Mira, esto fue hace solo unas horas. Claramente estaban discutiendo. Parece que tu amigo necesita calmarse, sugirió uno de los oficiales.
Prometieron investigar la desaparición de Oliver una vez que hubiera transcurrido el tiempo apropiado. Bueno, 48 horas después, cuando aún no había aparecido, la policía me tomó más en serio. Sin embargo, pasaron días, luego semanas, luego meses. Ni rastro de él. Y las autoridades no encontraron ninguna prueba que sugiriera que el señor Tomlinson hubiera mantenido a personas cautivas en su jardín. No había rastro de prisioneros en ninguna parte de su propiedad. Luego llegó la pandemia y el mundo tuvo problemas aún mayores. Nadie creyó mi historia, por mucho que hablara de la imagen de Google Maps, del dron y de lo que habíamos visto. Finalmente, investigué los alrededores de la casa del señor Tomlinson, una zona que incluía aldeas y granjas, formando una comunidad muy unida. Por las noticias, me enteré de que una mujer y un granjero desaparecieron en 2011, y eso me hizo reflexionar. Así que logré infiltrarme en un grupo de Facebook de la zona, fingiendo que había comprado una propiedad. Me dejaron unirme. No te imaginas la cantidad de cosas que se aprenden en un grupo privado de Facebook. Así es como se habla de los chismes del pueblo en la década de 2020. Me enteré de que este granjero local llevaba 3 años viudo antes de conocer a alguien nuevo en 2010. Alguien del condado vecino. A mucha gente no le gustó esto, pues habían adorado a su esposa. Y, para colmo, como comentó un usuario de Facebook, esta nueva mujer era forastera. Compartí esta información con los agentes de policía que investigaban. Estaban al tanto de los casos de personas desaparecidas, obviamente, pero eso fue prácticamente todo lo que conseguí de ellos. Me pusieron trabas, igual que con Oliver. Y eso me dejó con una sensación de angustia. Dado que vivían en la zona, empecé a temer que también formaran parte de esta comunidad tan unida. Empecé a temer que no les importara mucho investigar demasiado las desapariciones de la zona. Empezaron a temer que incluso pudieran ser culpables. Claro, muchas cosas no cuadraban. Oliver y yo habíamos visto a una mujer y un niño en ese jardín, no a una mujer y un hombre. Aún así, algo tenía que haber en esta coincidencia. Estaba seguro de ello. Por un momento, incluso consideré romper las normas de confinamiento y volver a la propiedad del señor Tomlinson. Investigar por mi cuenta. Pero entonces, en 2020, llegaron a mi buzón una serie de notas inquietantes. Yo también miro. Nadie jamás, 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 jamás los encontrará. No vuelvas. Quedarás en 4º lugar. Me volví agorafóbica. Me daba demasiado miedo ir a buscar a Oliver. Habría roto las normas de confinamiento por mi viejo amigo sin pensarlo 2 veces, pero la posibilidad de volver a encontrarme con el señor Tomlinson, el hombre inquietante que casi nos mata desde su ventana, era una pesadilla insoportable. Llámame cobarde si quieres, pero pregúntate qué harías en una situación así. Todos los días revisaba mis ventanas, esperando ver a ese extraño observándome desde la entrada o el jardín trasero. No tengo ni idea de cómo supo dónde vivía. A principios de 2023, justo cuando mi fobia a los espacios al aire libre mostraba signos de disminuir, pensé en una palabra en particular en esa tercera y última nota. 4. Antes pensé que era una falta de ortografía. Supuse que el señor Tomlinson quería escribir, saldrás adelante. Pero una nueva posibilidad apareció en mi cabeza. Cuando regresé a Google Maps una vez más, el último vestigio de esperanza abandonó mi cuerpo y el miedo tomó su lugar. En la última imagen satelital de la casa del señor Tomlinson, 3 sombras en forma de T pintaban el césped. Sé quién debe ser el tercero. Pero todavía, 2 años después, tengo demasiado miedo para regresar y verlo con mis propios ojos. Tengo mucho miedo de convertirme en la 4ª sombra del jardín. Más paja que hombre.